Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Proveer servicios de transporte de energía eléctrica y telecomunicaciones y operar un sistema interconectado a nivel nacional, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental del país, es nuestra misión como empresa estatal descentralizada. Nuestra gente está comprometida en ser parte integral en la construcción del desarrollo del país y expandir ese progreso a todos los dominicanos, desde los centros de generación a las subestaciones de distribución, con calidad, integridad, compromiso, transparencia, seguridad y en armonía con la comunidad y el medio ambiente. Ese es el reto que cada uno de los integrantes de esta gran familia ha asumido con empeño y dedicación para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo al país con energía. Llegó mío. Llegó mío. Si tú quieres talante y quieres resolver, Reserva trajo algo que te va a poner a valer. Mío, dile adiós al FT. Mío, dile adiós al FT. Llegó mío. Ahora estos son de lo mío. Desde tu celular tú lo puedes controlar. Recibe y envía tu dinero ya. Desde tu celular tú lo puedes controlar. Paga todo con de lo mío y pila de cosas más. Ahora estos son de lo mío. Mío, la cuenta de pago electrónico es un producto Banreserva. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Genuina institución para usted depositar su confianza, su caridad, ponerla en manos no pecaminosas, manos con el deseo de servirle al prójimo más carenciado, con ancho ánimo. Y es un deber de todo buen dominicano, todo buen cristiano de formación, de fe, fe sin vacilaciones, fe porque ha sido catequizado en la fe, qué sé yo, formado en la fe. No son, ¿cómo se dice?, expresiones de fe sin fe. No, expresiones de fe. Son gente de cristianísima formación. De esa gente, que son los más en este país, debemos esperar esas contribuciones, su desprendimiento hacia el prójimo, seguir la doctrina de Jesucristo, que fue tan enfático con ese mensaje hacia los pobres. Fue un defensor extraordinario de los pobres. Ese mensaje, la doctrina social de la iglesia, hay que ver lo que pesa, cómo pesa eso. Entonces, todo buen cristiano
está en el deber de ayudar al prójimo, si se le permite a él, si lo permite su propia condición de vida, económica, qué sé yo. Entonces, estas instituciones como el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González se crean conscientes de que hay muchos, una gran mayoría de gente que apoya, que aporta para que ese tipo de instituciones se fortalezcan. Por tanto, yo pienso que poner su caridad en esas manos es poner la caridad en manos divinas, porque ahí no hay lucro, ahí no hay distorsión, ahí no hay, qué sé yo, dispendio ni nada de eso. Simplemente servir con ancho ánimo al prójimo más carenciado. 809-443-8010. El Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, otra sabia decisión de apoyarle para seguir formando jóvenes en alto riesgo. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, en Santo Domingo. Como nosotros hemos sido abanderados del agua versus metales, ese tema lo hemos tratado con mucho entusiasmo y creo yo con cierta amplitud de información y de las vistas, las imágenes que hemos puesto aquí, que son tan descriptivas y además tan impactantes como se ven las imágenes que yo he puesto muchas veces, repito, para contrarrestar lo que nosotros entendemos que es esa, diríamos, esa oportunidad económica que tiene la República de explotar sus minerales y generar riqueza, cosa que nosotros sabemos que se genera riqueza. No es pobreza, porque nadie va a extraer o a perder su tiempo extrayendo un material minero de allí que no es rico en el material que ustedes dicen que tiene valor y que quieren extraer, porque sería un negocio muy malo, no tiene sentido. Pero hemos dicho nosotros que ese es un negocio o una actividad económica que aunque tiene beneficios, sus perjuicios son muy altos. Y la nación, desde nuestro punto de vista, pierde mucho y se arriesga mucho. Porque es una pérdida a largo plazo e inmediatamente, mejor dicho, porque un daño ambiental se refleja inmediato y el tiempo de recuperación es muy largo o probablemente ni siquiera se pueda recuperar. Y eso solamente es perjuicio para el país y las generaciones futuras. Yo he sido un abanderado de eso. Pero en esta semana acabo de leer unas declaraciones del presidente de Colombia. Muy importante, porque Gustavo Petro, él es un hombre de izquierda, pero es el presidente electo de Colombia, no es impuesto por una revolución ni nada aquello. El voto impuso a ese señor allí, es el presidente electo en la democracia colombiana. Nosotros como críticos de la minería hemos dicho que República Dominicana es un país que no califica para ser un país minero, porque es muy pequeño. Tiene muchos recursos de oro, es verdad, pero es un país tan pequeño que extraer esas riquezas dejan más perjuicio al final que los beneficios que nos deja como país, como sociedad y como negocio, porque lo que ganan en el negocio son lo que invierten, los inversionistas, porque es verdad, ellos no van a invertir para perder tampoco, y para ganar poco, menos. Pero Gustavo Petro ha señalado lo mismo, pero es la misma expresión que hemos utilizado nosotros para rechazar la minería, ese tipo de minería, porque vamos a estar claros, hay minería, por ejemplo, una loma de caliche,
que pueda haber por ahí, de ese material que se usa para las carreteras y relleno, material de carretera, construcción de carretera, hay áreas que se pueden explotar porque ahí no hay peligro, porque no hay uso de materiales químicos extractivos del mineral que usted, de valor que usted anda buscando. Entonces hay una minería extractiva, pero no dañina, en el sentido de que no deja residuos, no es una minería residual. Es posible que removiendo rocas se pueda, qué sé yo, abrir una de esas venas de un material que pueda ser dañino. Es producto de esa, diríamos, de ese ataque a la naturaleza. Bien. Pero si se va a hacer una carretera hay que buscar material y las canteras son útiles por esos fines, carreteras, construcciones, etc. Y además evitan que se vaya al lecho del río, como hemos señalado. El señor Gustavo Petro ha dicho que él prefiere preservar del peligro a Colombia, evitando la minería para preservar el agua. Y lo dijo con palabras que las voy a decir textualmente aquí. No se puede poner en peligro el agua por la minería. Es decir, es el mismo discurso que nosotros hemos adoptado. Lo tiene el presidente de Colombia. Pero ¿qué es lo que yo quiero destacar? Es que Colombia sí puede ser un país minero, porque es un país que tiene a la República Dominicana 27 veces o 28 veces el territorio nuestro y el agua que hay en Colombia, señores, es inconmensurable. Colombia tiene el río, tiene el Amazonas colombiano, pero señores, hay que ver el Magdalena, como yo he dicho otras veces aquí. El río Magdalena, cuando eso pasa por Barranquilla y esa zona, y donde derrama sus aguas allá en el Atlántico, en el Caribe de Cartagena. Dios mío. Eso es un brazo de mar. Colombia está llena de agua. Los llanos orientales, esas selvas también, y el Orinoco y todo, eso está full de agua. Igual que Venezuela con los llanos orientales y ese valle del Cauca en Colombia, eso tiene agua por doquier, hay agua en Colombia. Y un país de 1.141.000 kilómetros cuadrados, que tiene 28 veces el territorio de la República Dominicana, se niega a explotar su minería por preservar el agua, que le sobra, que la puede botar el agua y le sobra agua a Colombia. Entonces imagínense ustedes, República Dominicana, un país pequeño que ocupa una isla, que no tenemos salida hacia el mar, porque en Colombia si le va mal a los colombianos se van para Venezuela, que tiene más grande que Colombia, o se van a Brasil, que es 4 veces más grande, ¿cuántas veces más grande que Colombia? O a Bolivia, que también es del tamaño de Colombia. Tienen para dónde ir y nosotros para dónde vamos. Es decir, nosotros tenemos que preservar nuestras generaciones futuras. Y el agua es lo que nos debe garantizar la vida a los dominicanos en su territorio. O si no, tenemos que salir como los mayas. Los mayas fue una civilización que se dice que desapareció, bueno, porque se puso la cosa difícil donde estaba. Tal vez el agua se le hizo escasa, los cultivos no prosperaban, hubo un tiempo de cambio climático y esa gente se vio la necesidad de espantar la mula, como se dice, y se largaron de ahí. ¿Cuántas poblaciones en el mundo han tenido que abandonar sus sitios por falta de agua? Imagínense ustedes. Entonces yo creo en esa situación de que tenemos que preservar el agua por encima de la minería. Por ejemplo, nosotros tenemos una actividad económica que no es solamente la agricultura. Bien, se puede decir la agricultura consume mucha agua también. Bueno, pero consume agua, pero produce los alimentos, con lo cual eso es vital para alimentarnos.
Entonces, yo soy un promotor de que en San Juan y Elías Piña lo que se necesita es poner a producir la tierra, a producir la riqueza que le da esa tierra sanamente a la población nacional. Y no me salgo de ahí. Y el agua, que ha sido costosísima y muy trabajoso haber llevado agua a las parcelas feracísimas de San Juan y de Elías Piña, con un esfuerzo extraordinario hecho por gobiernos responsables y trabajadores, no gobierno de fideicomiso, sino gobierno que trabaja país que progresa, con ese lema. Vamos a hablar claro, anunciándole las obras al país, a una zona que estaba quedada antes de las invasiones haitianas. El sur seguía siendo una zona miserable, no como el norte, el Cibao, todo el mundo sabe, y las planicies del este, las lluvias y el crecimiento de los animales silvestres, la zona de allí. Ahora, ese sur se salvó, vamos a llamarle así, de que la gente no se fuera de allí, porque se hicieron esas obras para que los pueblos fueran avanzando, y hoy San Juan de la Maguana tiene problemas, pero tiene su agua asegurada, que lo único que hay que darle es un uso racional. Pues bien, San Juan y Elías Piña, que son las dos provincias que pueden ser afectadas por esta extracción minera y que reciben presiones que yo digo que son indecencias políticas. Ustedes van a tener 5 millones de dólares y aquí va a haber dinero para todo el mundo, vendiéndole ilusiones, vendiéndole humo a la gente de la zona, sabiendo uno que eso es falso. Más pobreza es lo que van a dejar ahí. Pues bien, hay otra actividad que nada más no es la agricultura, pero yo soy primero la agricultura. El turismo, por ejemplo, es una buena actividad que deja riqueza, crea empleo y no nos daña tanto como la minería. Puede afectar las playas, puede afectar algunos humedales que están cerca de la playa, es verdad, pero genera tanta riqueza limpia, que vale más que la minería. ¿Ustedes creen que la minería nos va a dejar 8 mil millones de dólares que nos promueve el turismo? Nos deja el turismo a los dominicanos por esas actividades del ocio. Como vienen los millones de turistas al país. ¿Qué es lo que tenemos? Y más inversionistas. Hoy lo vemos ahí en la feria de Fitur, pidiendo informaciones de cómo invertir en República Dominicana millones de dólares, venir a producir aquí, a generar riqueza y a generar empleos, y que el país le sea visitado por millones más de turistas. ¿Y qué es lo que significa eso? Tenemos que producir comida para brindarle a los turistas, pollo, huevo, plátano, porque de todo eso se comen los hoteles. Y los víveres menores, y arroz, y frijoles, lo que fuere, y vegetales. Tenemos que producir en cantidades, pero muchas, para suplir la demanda de los hoteles. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que desarrollar, una riqueza sana. ¿Y por qué tenemos que venir a explotar oro en San Juan para dañar suelos? Cuando tenemos cientos de miles de hectáreas de tierra, como ha señalado Manuel Fermín, y de tierras altas, de loma incluso, que pueden ser aprovechadas. Y he citado, huelga decirlo que lo he citado. Vallejuelo es un valle enorme de muchísimo, hasta Jorgillo. Entre Jorgillo y Vallejuelo hay centenares, miles de hectáreas de tierra que yo recuerdo que le instalamos unos sistemas de bombeo ahí, con bomba de pozo profundo, estando en reforma agraria. La instalamos allá, en Jorgillo y ahí en Vallejuelo. Vallejuelo incluso tiene una pequeña presa que se hizo ahí en las Dos Bocas. No sé si estará funcionando, porque siempre pensamos que ese río no tenía un caudal adecuado para poder represarlo. Pero yo he citado el caso, por ejemplo, del Llano.
de Elías Piña, está Hondo Valle, está Macasía, está Carrera de Yegua, está Sabanamula, Pajonal, Pedro Corto, todas esas zonas allá de San Juan de la Maguana y los extremos, llegando hasta la Matallaya, Ibánica, y hay tierra de más, que se necesita gente para trabajar y que hay que irrigarla, y está Macasía o Joca como posibilidades de explotación. Entonces es mi criterio. El turismo, excelente. En Pedernales, ¿qué dejó la Alcoa? Dejó riqueza. ¿Qué dejó? Las cavernas de Pedernales. Pero el turismo por lo menos puede generar riqueza para la zona de Pedernales. Entonces vamos a explotar el turismo. Porque el turismo sí genera riqueza, genera empleo, genera bienestar, genera demanda de servicios y de bienes y pone el país además en un ambiente de negocios internacionales, de inversión extranjera, también mejor y más sana que la de la minería. ¿Entienden, Manuel Fermín? Y yo no estoy equivocado porque, repito, fíjense la opinión de Gustavo Petro. Y no lo dice como izquierdista. Puede tener sentimientos ambientalistas. Pero yo no creo que él lo diga porque es un hombre de izquierda. Porque no hay que ser ni de izquierda ni de derecha para usted defender el bien común y el medio ambiente. Vamos a estar claros, no hay que ser ni de izquierda ni de derecha. Lo que uno tiene que ser es consciente de qué es mejor para el país y para el futuro de las generaciones de este país. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Si tú quieres talante y quieres resolver, Reserva trajo algo que te va a poner a valer. Mío, dile adiós al FT. Mío, dile adiós al FT. Mío. Ahora estos son de lo mío. Desde tu celular te lo puedes controlar. Recibe y envía tu dinero ya. Desde tu celular te lo puedes controlar. Paga todo con de los míos y pila de cosas más. Ahora estos son de lo mío. Mío, la cuenta de pago electrónico es un producto Banreserva. Bueno, en esta semana se han estremecido los bancos, los asientos, no los bancos comerciales, los asientos del séptimo tribunal, ¿cómo que se llama eso? El séptimo tribunal el séptimo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional. Se han estremecido esos asientos, porque el Ministerio Público ha anunciado que tiene un acuerdo con 4 de los
antipulpos de las personas que están imputadas por ese atraco al Estado, robo de los bienes públicos. Esta gente han dicho, han confesado que son culpables de los cargos que se le están imputando. Y aceptar esa salida de culpabilidad es, desde luego, le dan un giro, como se dice, un giro copernicano al juicio. Porque, primero, yo hablaba aquí del estoicismo judicial. Y ese acuerdo, pues, obvia ese estoicismo judicial, todas esas, diríamos, esas garantías. Yo no soy muy especialista en estas cosas, pero son como esas garantías que le da un proceso jurídico aquí que se alarga y que no se sabe cuándo va a terminar, porque fíjense cuántos años lleva esto ya. Llevan 2 años en esos tribunales y todavía no han ido ni siquiera a juicio de fondo, yo creo. Pero bien, se obvia ese alargamiento de costo, también trae costo, mucho trabajo, esfuerzo, y todas esas cosas que se van agregando en un juicio largo de esto y tanta gente en eso. Y esta decisión parece que obvia eso. Ahora, ese acuerdo me parece un poco raro, feo. Se ve, yo pienso que tiene alguna fealdad, porque esos acuerdos sé que favorecen por el lado que estoy diciendo. Segundo, el Ministerio Público se siente, diríamos, contento porque esa admisibilidad o esa culpabilidad dice que el Ministerio Público dice bien del Ministerio Público, es decir, nada está entredicho, sino que confirma que el Ministerio Público, las pruebas que presentó son tan contundentes, tan claras, tan precisas, tan de bulto, como se dice ahí, que ha sido un éxito, es un reconocimiento a su trabajo. Eso está claro. El Ministerio Público está orondo, como se dice, con ese caso, porque esos 4 imputados han dicho que ellos son culpables. Ahora, esa gente ha vomitado muchas cosas. El Ministerio Público lo va a decir, porque eso no se puede obviar el juicio público y contradictorio, porque entonces no vamos a saber nada tampoco. Y es bueno que se sepa por fin qué es todo lo que hay con respecto a esas cosas que se manejan entonces con la política. Entonces comienza la política a evitar que se sepa todo lo que hay que saber de ese juicio, que se saben muchas cosas. Y el Ministerio Público no ha manejado eso entre el Ministerio Público y jueces. Está bien, están en un proceso que no tienen que decirle a la gente nada. Al juez que hay que llevarle las pruebas, muy bien. Y a los abogados que están en el caso, que tienen que estar informados. Ahora el público quiere saber, para que no le tapen u oculten las cosas que tienen que saberse de ese juicio. Entonces, un acuerdo de culpabilidad puede ser un acuerdo para tapar y borrar y ya no sabía, culpable, mire, le vamos a pedir 5 años. Hay perdedores, ellos están ganando los inculpados. ¿Por qué? Porque bueno, me van a cantar 5 años, nosotros devolvimos 200 millones de pesos de lo que nos robamos. Y además, en 2 años, en 3 años, estamos en la calle y vamos a disfrutar de los cuartos que no se han investigado. El Ministerio Público pudo investigar los testaferratos. El Ministerio Público fue a Andorra, fue a Europa, fue a Estados Unidos a indagar dónde está el dinero, si tienen dinero en cuentas cifradas. No lo sabemos. Es posible que el Ministerio Público lo sepa, pero por eso es que digo, el juicio que tiene que decir, hablar. Porque esos 200 millones de pesos, eso se lo bebieron y se lo comieron en los restaurantes, eso se lo bebió Pagán y su grupo. Esos 200 millones de pesos lo consumieron bebiendo y comiendo, lo consumió Pagán y el grupo de sus amigos. Me atrevo yo a apostar. Esos 200 millones lo gastaron en tarjetas y qué sé yo, y restaurantes, y resort, y viajes al exterior, qué sé yo.
Porque esos son cheles para lo que estamos hablando, del dinero que se ha utilizado ahí. Si ellos devolvieron 200, tienen 200,000 guardados o distribuidos por allí, qué sé yo, quién sabe. Es posible que no tengan nada. Excelente. Es posible que lo que quieran es salir de este infierno judicial en el que están metidos los imputados. Pero sí hay un perdedor que se llama el Estado y por ende el pueblo dominicano. Porque así es muy cómodo, yo me voy a meter a robar al gobierno, me robo 1.000 millones de pesos, devuelvo 200, me quedan 800, cojo 3 años de cárcel y estoy en mi casa, tranquilo, me voy a vivir a donde me dé la gana y me llevo 800 millones de pesos. Pero así no puede ser. A mí me parece que esos arreglos son dañinos desde ese punto de vista. Claro, le favorece el camino, le aclara el camino al Ministerio Público, porque ahora los que no se han rendido, los que quedan imputados y no se han rendido, es decir, no han admitido su culpabilidad, están, me imagino yo, con la espada de Damocles o el agua al cuello, como se acostumbra a decir, porque uno sabe que este señor, si declara que es culpable, es porque le ha dicho al Ministerio Público o le va a decir al juez que el señor el jefe del antipulpo, el señor Alexis Medina es el jefe del entramado corrupto más grande que se ha montado en el país. A menos que sea superado por el de Donald Guerrero, que uno no sabe, porque eso es otra cosa que están detenidos. Esto es un caos, pero la verdad que, digo yo, regocijarse el Ministerio Público porque le han devuelto 200 millones de pesos, pero es que lo que ustedes han dicho es que se han robado centenares de miles de millones de pesos del Estado Dominicano. Porque de ese gobierno de Danilo Medina en 8 años tienen que haberse robado, disipado o escondido, llevado, testaferreteado, qué sé yo, miles de millones de pesos y dólares. Porque nada más por la visita sorpresa se fueron 60,000 millones. Tal vez a Danilo Medina había que llevarle de ese dinero de los pulpos, había que llevarle para que él lo distribuyera, lo regalara para consolidar su liderazgo. Porque hasta por eso era bueno saber lo que pasó con las visitas sorpresas. Porque tal vez el dinero de los pulpos llegaba a donde Danilo Medina para repartirlo. Presidente, usted necesita tener un fondo para usted consolidar su liderazgo en el país, porque si vamos a la reelección de nuevo y hay que vencer el obstáculo que se llama Leonel Fernández y hay que vencer el Congreso y tenemos que comprar gente y tenemos que cambiar aquello y usted tiene que consolidarse. Mire, usted tiene 1.000 millones todos los meses, le vamos a poner aquí de los dineros de los pulpos. ¿Y quién sabe eso? No lo sabemos, porque el Ministerio Público ni el gobierno se han interesado en que sepamos dónde se metieron 60,000 millones de pesos y de dónde salieron esos 60,000 millones de pesos para ser repartidos entre parceleros, entre asociados de asociaciones fantasmas de agricultores y directores del FEDA que salieron supermillonarios. Y todavía el Ministerio Público ni el gobierno dominicano se han atrevido a saber ¿dónde están esos recursos? ¿Dónde están esos bienes adquiridos en forma diríamos, con tan malas artes? El pueblo dominicano no sabe nada. Estamos a oscuras. Y ese caso de los pulpos, ojalá no cale como un mal ejemplo para que se siga depredando al Estado, porque ¿qué es lo que van a hacer los que están ahora? Como nosotros hemos dicho que no hay procesos reeleccionistas sin un proceso de corrupción profunda en el Estado. No puede haber reelección sin corrupción, lo he dicho. ¿Qué va a pasar con mucha gente que dirá, bueno, si un hombre como Pagán, por ejemplo, y su grupo, que se asociaron para llevarse del Estado decenas de miles de millones de pesos, apenas devolvieron 200 millones. Van a recibir una condena máximo de 5 años, que es lo que va a pedir el Ministerio Público, y probablemente el juez nada más le ponga 3. Tengo entendido que será así. O que cuando cumplan 3 o cumple con los 5, complace al Ministerio Público y le pone 5 años. Y al tercer año ya tiene la mitad de la pena cumplida y va para su casa. Y bien, cumplieron. Pagaron su culpa, pero ¿con cuánto que se van a quedar?
Es decir, eso es una invitación, eso es un brindis a que el funcionariado y el funcionariato actual se vaya forrado de dinero del poder, asumiendo que esa es la conducta que hay que asumir y que hay que adoptar. Me parece que eso es mucho riesgo. Yo no sé si yo soy un profano en estos asuntos, pero eso para mí es un mal ejemplo porque no se sabe dónde están los cuartos. El caso de Jan Alain Rodríguez es un caso que también la justicia no puede ser injusta, porque si al hombre le cantaron 18 meses para que se le investigase y en 18 meses el Ministerio Público esté alegando que no tiene las pruebas suficientes para que este señor reciba la mayor sanción posible, entonces algo anda mal, porque tiempo han tenido para llevarle las pruebas. Y si ya las pruebas se presentaron y el hombre cumplió, lo más lógico es que se vaya a su casa y que él ahí espere el juicio, porque tampoco a la gente se le puede asesinar o torturar. Ayer me decía una persona que el Chapo Guzmán en Estados Unidos ha pedido, que ha hecho alguna clemencia, que le ha escrito, creo que al presidente de México, pidiéndole que lo cambien de prisión o que lo manden a México a cumplir. Se saben los problemas que tiene él como un reo, que en México él no cabe en ninguna cárcel de México. Pero en una cárcel norteamericana, yo creo que por malo que sea una persona, en este caso el Chapo, criminal, traficante, todo lo malo lo puede tener. Pero con un malo así, si usted quiere castigarlo, yo creo que lo mejor es que usted lo mate. Y usted ya salió de ese criminal o de ese elemento tan peligroso porque está la pena de muerte. Pero poner un ser humano en una especie de cámara de tortura, porque el hombre es malo, y le vamos a poner en una cámara de tortura para que este hombre no vea ni el sol, 4 paredes, eso es una cosa de locura, porque ustedes lo que quieren es que el hombre se ponga loco, o que si encuentra una tableta por ahí de cianuro de sodio, se la tome y ya sale de esto, y se murió. Porque ningún ser humano resiste una cosa igual, que no lo dejen ver ni siquiera la luz del sol. Un hombre trancado en 4 paredes ahí en un muro y usted no ve a nadie y no sabe ni siquiera lo que está pasando, ni siquiera afuera, el aire. Eso es una tortura y eso yo creo que no debe ser. Es más, yo creo que es más saludable que al Chapo le diga, mire, lo vamos a ejecutar y así ese hombre se evita ese sufrimiento. Pues yo creo que el sufrimiento es peor que la liquidación y punto, y se puede, porque si él encuentra cómo suicidarse, hasta se suicida, digo yo, pienso yo, que tal vez hace eso. Pero la verdad que es difícil entender todas estas cosas de la justicia, porque ese caso de Jan Alain es entendible, él cumplió. Ahora esas confesiones, vamos a ver a dónde termina aquello, esas complicaciones que genera un juicio que tiene que terminar en el tribunal para que sepamos, repito, qué es lo que ha pasado y cómo pasaron, mejor dicho, cómo pasaron las cosas y hacia dónde se derivaron y de quién recibían órdenes, si daban órdenes. Vamos a la pausa. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una.
Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Proveer servicios de transporte de energía eléctrica y telecomunicaciones y operar un sistema interconectado a nivel nacional, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental del país, es nuestra misión como empresa estatal descentralizada. Nuestra gente está comprometida en ser parte integral en la construcción del desarrollo del país y expandir ese progreso a todos los dominicanos, desde los centros de generación a las subestaciones de distribución, con calidad, integridad, compromiso, transparencia, seguridad y en armonía con la comunidad y el medio ambiente. Ese es el reto que cada uno de los integrantes de esta gran familia ha asumido con empeño y dedicación para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo al país con energía. Llegó mío. Llegó mío. Si tú quieres talante y quieres resolver, Reserva trajo algo que te va a poner a valer. Mío. Dile adiós al FT. Mío. Dile adiós al FT. Llegó mío. Ahora estos son de lo mío. Desde tu celular tú lo puedes controlar. Recibe y envía tu dinero ya. Desde tu celular tú lo puedes controlar. Paga todo con de lo mío y pila de cosas más. Ahora estos son de lo mío. Mío, la cuenta de pago electrónico es un producto Banreserva. Hoy es miércoles. La pregunta de Marino Vinicio Castillo. Todos los miércoles se publica en Google, en el internet. Asear los principios, siquiera. Ese es el título del trabajo de Marino Vinicio Castillo en esta semana, contribución de ese recto juicio de razón y de palabra, de esa cabeza de Patricio Romano, del doctor Marino Vinicio Castillo. Bien, señores, hay una expresión de Voltaire que yo no me acuerdo bien si dice así más o menos, pero la política es el camino mediante el cual, creo que es así, ese es el camino mediante el cual los hombres sin principios como que aprovechan para dirigir a los hombres sin memoria. Ese es el título. Y uno, viendo estas cosas, de toda esta corrupción que hubo y ahora aireándolo allí, pero es que hay cosas, como yo digo, que tenemos que saber. Por ejemplo, del juicio de Salvador Jorge Blanco, valga ese tiempo. Ese juicio permitió saber muchas cosas y oír. Igualmente un juicio que hubo aquí, que fue el del doctor Marino Vinicio Castillo, cuando fue acusado y que de difamación e injuria contra un señor que después se demostró que todo, el gobierno entero era amigo del señor, de un narco. Compartía, hasta el presidente de la República compartía con ese narco, bebía vino y tenía obras públicas que la tenía que entregar el de la querella, el querellante. Bueno, todo aquello se irradió en ese juicio. Y recuerdo que el doctor Castillo decía, este es un juicio menor por difamación e injuria, pero va a derivar en el juicio mayor. Y ahí, señores, hasta Hipólito Mejía tuvo que ir a declarar y tuvieron que esconderlo. No, que esa será interrogado en privado, no lo puede conocer el pueblo dominicano. Oigan cómo son las cosas de esta justicia.
Entonces no pudimos ver a Hipólito Mejía entrevistado por los abogados de Marino Vinicio Castillo, de la defensa. No lo pudimos ver. ¿Por qué? Porque lo escondieron, porque no querían que el pueblo supiera qué era lo que se le iba a preguntar a Hipólito Mejía, o que sabía de esa relación y de todo aquello que se estaba... Porque hay que ver todo lo que salió en ese juicio, con el caso Quirino, el remolino del juicio, como escribió Marino Vinicio Castillo en su libro, Quirino como trasfondo. Eso no fue chiquito. Pues en el de Salvador de Blanco, recuerdo que en paz descanse, ese juicio mayor de Salvador de Blanco, señores, ahí vimos un papelito que incriminaba al señor Jorge Blanco. Ministro, tómese un cafecito con fulano, firmado por el presidente de la República. Esas son cosas gravísimas. Pero lo supimos ¿por qué? Porque el juicio fue abierto. Miles de horas expuesto ese juicio en forma pública y contradictoria, y viendo a Salvador de Blanco tener que defenderse allí, un expresidente de la República y un exsecretario de las Fuerzas Armadas. Eso eran la gente que estaban en ese tribunal. El general Cuervo Gómez, que en paz descanse Cuervo. Es decir, esos juicios tienen que ser así, pero que no me digan que se van a obviar muchísimas cosas, porque ese señor Pagán, sabrá Dios, sabiendo él cómo llegó al cargo, que llegó al cargo cuando el anterior incumbente tuvo que salir con un cuestionamiento terrible por los daños de corrupción en el hospital de Darío Contreras y demás cosas que pasaron ahí en medio de acusaciones de vida concubinaria y de acciones verdaderamente de alcoba, de órganos y de estados de poder y qué sé yo, todo aquello se supo ahí. Pero el señor Pagán llegó a limpiar ese escenario. Y él sabe cómo llegó ahí. Entonces, no es verdad que usted, haciendo operaciones de las que se han señalado con ese señor Alexis Medina, hermano del presidente, miren, ese señor seguro que iba a ir donde el propio presidente, mire, está pasando esto, su hermano está negociando esto y esto, me está llevando acá, y mire, dale luz verde a eso, qué sé yo, o mira, no te metas en eso, sal de ahí. Él hubiera salido probablemente, o renuncia al cargo, mire presidente, sáqueme de esto. Es decir, ahí hay muchas cosas que quisiéramos los dominicanos que se sepan, pero probablemente no las sepamos, porque uno sabe cómo son los manejos que se le dan a las cosas de políticos sin principio, que son los que manejan a los hombres sin memoria, porque eso es lo que pasa, como decía Voltaire. Ojalá podamos conocer de esas cosas que son tan duras y tantas implicaciones que trae eso, y derivaciones y conexiones y qué sé yo, hilos de poder. Es bueno que sepamos esas cosas. Vamos a ver cómo van las cosas. Lo vamos a ver. Bueno, el presidente Abinader tuvo una rueda de prensa que ha dejado ronchas ya, y tendrá que recibir, me imagino, que la oposición hablará, porque lo ha retado a la oposición. Miren, ustedes usaron más préstamos que yo y lo usaban sin saber para qué fines, en época que no había crisis. Leonel Fernández tendrá que salir y decir, no, yo cogí muchos préstamos en época de mucha crisis, porque yo enfrenté la crisis energética, enfrentamos la crisis alimentaria, enfrentamos la crisis financiera, enfrentamos la crisis incluso de fitosanitaria o fitosanitaria, yo diría, porque entonces se conjugaron el gualombín de cítrico y esas cosas con la fiebre aviar o la influenza aviar en las gallinas, y eso trajo muchos problemas que uno sabe que fueron problemas muy serios. Danilo Medina, además, citarán sus obras
que el presidente dijo que el dinero se tomó prestado para nada, para no hacer nada. Bueno, Danilo Medina tendrá que responder también que fue endeudador y decir en qué usó el dinero, porque el presidente lo ha retado a que le digan de dónde está el dinero que tomaron a préstamo. Pero el presidente hizo algunas precisiones que me parecen que no están correctas, porque él habló de que todos los gobiernos han subido un 10% al PIB con la deuda, cosa que no es verdad, porque Balaguer no fue endeudador. Dijo algo que no es mentira, tal vez, que es de que en los últimos 25 años ningún gobierno ha entregado más vivienda que el gobierno suyo. Y que hayan endeudado más el país. Balaguer no fue endeudador, pero Balaguer hace 26 años que salió del poder, y como él habló de 25. Pero el presidente señaló de las viviendas, y yo creo que cometió también, porque hay errores del presidente, decir que ningún gobierno le había dado continuidad a las obras. ¿Cómo que no? Hoy Balaguer no le dio continuidad a Invivienda, que le dejó ese tollo Salvador de Blanco. Ese gobierno dejó como 10,000 apartamentos iniciados a nivel de suelo, otro a nivel de ventana, y un desastre. Y hubo que fajarse a hacer aquella urbanización, terminar la mayor cantidad de apartamentos. Yo creo que Balaguer terminó como 8,000, pero eran más. Pero ¿quién hizo toda la obra? Calle, acera, contenes, cloaca, cableado de teléfono, cableado eléctrico, todas las instalaciones deportivas, parques o recreativas, instalaciones de policía, luz eléctrica, iluminación, acueducto, todo eso lo tuvo que hacer el gobierno de Balaguer y le dio continuidad en vivienda. O sea que el presidente, eso no estuvo bien. Yo creo que va a traer muchas respuestas. El gobierno ha dicho que ha utilizado el préstamo por la pandemia, que los subsidios, pero que los subsidios se han hecho gracias a los ahorros y a un buen gasto público. Entonces hay una contradicción. Eso va a traer su respuesta. Me imagino yo que el PLD, el vicario de Danilo Medina, que es el señor Temístocles Montá, que es muy respondón, me lo imagino que le responderá al presidente. Y Leonel Fernández, que fue presidente por el PLD 8 años, también tendrán que responder esa rueda de prensa que fue el presidente de la República. Que el presidente, bueno, habló con contundencia, con fuerza, de convicción, y de que su gobierno ha hecho el trabajo, que ellos están haciendo muchísimas obras, que han hecho muchísimas inversiones en obras básicas y que están ahí. Yo siempre dije, o he dicho, que al presidente y a su gobierno le iba a salir don Chencho, y tengo 2 años en eso, porque ese es el discurso que va a traer la oposición. Vamos a ver de las respuestas, si hay respuesta a estos cuestionamientos que le ha hecho el presidente en esa rueda de prensa. Pero sé que tendrá que haber respuesta, porque son señalamientos muy fuertes para una oposición que dice que tiene, qué sé yo, datos que prueban que el gobierno ha hecho muy poco con la gran masa de dinero que ha utilizado, y que ha utilizado demasiado el préstamo. Vamos a ver. El gobierno en Pedernales está apurando, buscando un socio, y no entiende esto. ¿Qué es lo que busca el gobierno en esto? Que yo he dicho, es mejor que arrienden aquello. Porque Catalina, ¿dónde está Catalina sentado? No fue en un terreno arrendado a 50 años. Ahí fue que instalaron a Catalina, el señor Danilo Medina, que después uno no sabe si los Vicini vendieron o no vendieron el terreno. Pero el Estado Dominicano, pienso yo, que lo que tiene que hacer, esos terrenos de Pedernales, no involucrar al gobierno en eso. Y que el sector privado se involucre en aquello, denle en eso a 50 años, arrendamiento a los hoteleros, o a 100 años. ¿Cuál es el problema? China no le dio a 100 años a Hong Kong, a los ingleses. Y los ingleses le devolvieron 100 años después. ¿Y qué devolvieron, señores? Devolvieron a Hong Kong, y hay que ver lo que devolvió Inglaterra, que fue aquel Hong Kong, aquel monstruo de ciudad o de pequeña isla, que le devolvió a China todo aquel desarrollo y aquel centro económico, el más grande de Asia probablemente, o de los más grandes de Asia, Hong Kong.
Porque los comunistas, lo que usted le entrega a los comunistas, usted le entrega una villa, una joya y le entregan después un estropajo. Verbigracia, vaya a La Habana para que usted vea cómo está La Habana. Entre La Habana y Hong Kong, eso no tiene mal. Eso es increíble. Pero, bueno, vamos a esperar. Ya el tiempo se me agotó, no puedo seguir más, pero mañana seguimos con otros temas, como son eso de la cuota azucarera. Vi que Inazúcar le ha distribuido lo que le toca a Romana como exportador, pero Vicini asume el reto de 70% de esa cuota, son 133,000 toneladas de azúcar, y los Vicini producen eso. Yo creo que producen alrededor de 140,000 toneladas, porque el CEA se le arrendaron 400,000 tareas del CEA y ellos han duplicado prácticamente, el ingenio está muy bueno y han podido duplicar la producción azucarera. El Central Barahona asume 56,000 toneladas, creo que es mucho también, pero ellos producen alrededor de 70 y pico. Es decir, ellos pueden cubrir la cuota americana, el Central Romana tendrá que cubrir prácticamente toda la cuota local, blanca y crema y parda, hasta ahora lo hará o lo hace, si no puede exportar a Estados Unidos, o yo no sé si podría también colar algunas partidas a los Vicini o a Campollo para que puedan exportar a la cuota preferencial. Eso es un riesgo, no creo, tal vez los Vicini no se van a meter en eso, pero el dinero es el excremento del diablo, y eso siempre llama a todos esos zorros, y llama a todos esos leopardos, y llama a todas esas aves carroñeras, y a todo el que le interesa la carroña y el dinero y la riqueza, anda detrás de ese excremento del diablo que es este. Era el petróleo, pero yo creo que es el dólar o el peso. Gracias por su atención, nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.